Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la revisión de noticias acá en Tele 13. Vamos a desplegar nuestra pantalla porque estamos en el norte del país, concentrados en Antofagasta, en Copiapó. Vamos a partir primero con Copiapó, quiero decir. Antofagasta, claro, concentra el interés por la formalización, en el caso convenios, pero les decía, vamos a partir también con la que finalmente, y luego de algunas dudas, fue la formalización de Luis Castillo. Carlos López está ahí porque el indultado por el presidente Boric fue formalizado por el delito de secuestro extorsivo y robo con violencia con retención de persona. Bueno, mañana sábado se van a conocer las medidas cautelares. Carlos López tiene toda la información y decíamos, después de algunas dudas, Carlos López, respecto de la comisión del delito y la configuración de este, se formaliza a Luis Castillo, alias el insurrecto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto de saludarte, Titi, muy buenas noches. Efectivamente, ayer a esta hora hablábamos que existían dos versiones. Una que daba cuenta de este supuesto o presunto secuestro del que habría participado Luis Castillo junto a otras 5 personas. Estamos hablando de una adulta y 3 menores de edad de entre 14 y 15 años. Bueno, podríamos decir que después surgió la versión que daba a conocer su hija, quien decía que esto prácticamente era una fiesta que todos habían compartido e incluso mostraba algunos videos. No obstante, la Fiscalía en la presente jornada dijo que acá se concurrían los delitos de secuestro con extorsión, estaba además el delito de robo con violencia y también la retención de personas. Y para ello dio a conocer una serie de pruebas, entre ellas algunos audios que quiero invitarles a conocer a ustedes, que dan cuenta que estas personas habrían intentado arrebatarle el vehículo. Esto aproximadamente a las 8:04 de la mañana. Durante toda la madrugada fue, como lo decía la familia de Luis Castillo, una verdadera fiesta. Pero según el Ministerio Público, a eso de las 8 de la mañana con 4 minutos, todo cambia, comienza a ser golpeado, lo obligan a subirse a la parte trasera del vehículo y a conseguir magros 10.000 pesos para supuestamente seguir con la juerga. Escuchemos de inmediato lo que son los audios que dio a conocer el fiscal en la presente jornada de formalización. Tengo un jeep acá, hermanito mío. ¿Qué pasa? Que quiero mandarlo para allá para Bolivia. Ando con el gatito, quiero mandarlo para Bolivia, hermano. ¿Qué pasa? Quiero mandarlo para Bolivia. Te mando foto al toque de la jipeta. A ver qué fais, hermano, porque quiero, no sé, pues quiero venderla, ganarme sus pesos. No sé, no trata de movilizar esa rápido. De aquí a la noche, pero que yo de esta no me bajo ni hasta que me pare la mala. Si no le llevo la última. Ponte vivo, bueno. Esta es una de las principales pruebas que presentó el Ministerio Público, donde se avalaría que en definitiva estas personas pretendían deshacerse de este vehículo, transformarlo en dinero y, como se escuchaba en el audio, sacarlo fuera del país, principalmente a Bolivia. Conversamos con el fiscal a cargo de esta investigación y además con el defensor regional respecto a estas dos hipótesis. Esto nos dijeron. La víctima fue retenida contra su voluntad, fue golpeada, fue intimidada, se le exigía dinero y se le quería robar o sustraer el auto, y todos escucharon, y eso la defensa jamás lo pudo controvertir, los audios donde el propio salía una mujer con el propio Luis Castillo paso atrás, ofreciendo para la venta el vehículo de la víctima para llevarlo incluso a Bolivia. Y eso claramente es un delito. Técnicamente puedo decir que aquí no existe un secuestro. Lo que aquí existe efectivamente es una situación de una juerga que ocurrió entre 5 personas y que efectivamente sucedió en un vehículo donde hubo efectivamente un manejo bajo sustancias psicotrópicas. Eso es una cuestión que yo creo que está indubitada, pero en ningún caso hubo un secuestro ni tampoco un robo con retención de personas.
Según decía el fiscal de esta causa, prácticamente, como te decía, se mantiene la misma tesis tanto de la defensa como del Ministerio Público hasta las 8 de la mañana con 4 minutos. Ahí cambia todo, empieza la violencia y es en ese contexto en que la víctima se comunica vía teléfono celular a través de WhatsApp con su esposa diciéndole que estaba secuestrado, le envía la dirección y es gracias a eso que ella avisa a funcionarios de Carabineros que logran interceptarlo en una estación de servicio donde habían llegado a cargar combustible. Hubo reacciones obviamente en el mundo político. Tuvimos la posibilidad de recoger algunas de ellas en Santiago, obviamente, y también vamos a escuchar el testimonio del ministro de Justicia y también de la oposición. Escuchamos. Le advertimos al presidente la inconveniencia que tenía de indultar a delincuentes que tenían informes graves de gendarmería respecto a la alta posibilidad de reincidir, pero el presidente hizo caso omiso de estas alertas. Advertimos que los indultos de delincuentes eran improcedentes. El presidente Boric actuó con liviandad y hoy día tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, llamamos al presidente a la reflexión. Aquí la situación más compleja, obviamente, aparte de la presencia del indultado por el presidente Boric, estamos hablando de Luis Castillo, tenemos que decir que además había 3 menores de edad, una de 14 y 2 de 15 años. Es por eso que la Defensoría de la Niñez inmediatamente quiso pronunciarse al respecto, más aún que hoy se ventilaron algunos videos que daban cuenta cómo incluso estas menores de edad estaban absolutamente drogadas, y eso fue además una de las pruebas que mostró la defensa a la hora de realizar la formalización de cargos. Esta fue la reacción de la Defensoría de la Niñez. Estamos formalmente realizando gestiones tendientes a recabar antecedentes relacionados con la situación, las trayectorias y las edades de estos niños, niñas o adolescentes, todo ello con la finalidad de determinar eventuales acciones institucionales. Ahí escuchábamos esas reacciones. Ahora todo queda pendiente para mañana. A eso de las 10:30 horas estaremos nuevamente en el Tribunal de Garantía de Copiapó para conocer en definitiva con cuáles medidas cautelares va a quedar tanto Luis Castillo, una chica mayor de edad de 18 años, y estas 3 menores que fueron detenidas, por estos delitos de secuestro, robo con violencia y retención de personas. Titi. Bueno, un caso todavía sumamente confuso, pero al menos para la Fiscalía está clarísimo lo que sucedió esa noche, con los efectos judiciales para Luis Castillo, pero también con los efectos políticos para el gobierno del presidente Boric. Carlos López, muchas gracias. Que te vaya bien. Bueno, y en la pantalla, Alfonso Concha, al regreso de la pausa, nos va a contar sobre la formalización en el caso Democracia Viva y la decisión de dejar detenido a Daniel Andrade y Carlos Contreras. Ya volvemos.